Perlas del libro de Jeremías. Las verdades se pueden aceptar o negar. Si lo aceptas, en buena hora. Si los niegas, no implica que la verdad deje de ser. En asuntos de profecía, en asuntos de la palabra de Dios, creas o no creas, la palabra de Dios se va a cumplir tal cual. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en el capítulo 40 del libro de Jeremías. ¿Qué lecciones podemos extraer de este capítulo para nuestra vida personal? Jeremías había predicado, anunciado que la ciudad y el templo serían incendiados, serían destruidos. Los falsos profetas decían todo lo contrario. El rey, su corte y la gran mayoría de la población creyó en el mensaje del falso profeta. Como eran falsos mensajes, nunca se cumplieron. Pero la profecía dada por Jeremías, la verdad anunciada por Jeremías, se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Creamos o no creamos. Lo aceptemos o lo rechacemos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado en cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia, año 586 a.C., la tercera deportación. Entre ese grupo también estaba Jeremías, y tal parece que Ramá era una especie de campo de concentración para allí decidir quiénes irían a Babilonia y quiénes no. Allí se encuentra Jeremías con Nabuzaradán. Jeremías iba en cadenas. Dice el versículo 2: Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Nabucodonosor estaba muy informado de lo que había hecho Jeremías, y por esa razón dio orden de que se le tratara como es debido, con todo respeto. Y ahora nos encontramos a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, que le dice: Jehová tu Dios habló mal contra este lugar. Conocía también el mensaje, en vista de que se le había informado que Jeremías era el profeta judío que había instado al pueblo para que se sometiera a Babilonia. El pueblo de la guardia cortésmente reconoce al Dios de Israel y la misión de Jeremías, esa misión que había desempeñado por orden del Señor, y respetuosamente permite al profeta que vaya a donde quiera. Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Jeremías recibe un trato muy diferenciado. ¿Por qué? Porque cumplió al pie de la letra la misión que Dios le había encomendado. Hay un tiempo de angustia, hay un tiempo de prueba para el servidor, para el siervo, para la sierva del Señor. Pero también hay tiempo de recompensas, y la mayor recompensa será la corona de vida. La mayor recompensa será cuando Dios quite nuestras cadenas del pecado,
y nos invite no ir a Babilonia, sino nos invite a pasar. Como dice Mateo 25, pasen, benditos del Señor, pasen a disfrutar de las maravillas que el Señor ha preparado. Voy pues a preparar un lugar, una casa, ese lugar. Por 1000 años los redimidos, dice Apocalipsis 20, que estaremos en los cielos y después por la eternidad aquí en la tierra. A Jeremías se le invita, Babilonia o te quedas. Y Jeremías decidió quedarse. Sigue diciendo Nabuzaradán, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Paradojas de la vida. El rey a quien él quería salvar la vida, lo puso en la cárcel. El rey, un rey caldeo, un rey desconocido, le da la libertad por el mensaje que había presentado. Muchas amonestaciones, muchos mensajes caen hondo en el corazón de gente que todavía no conoce a Dios, pero no tanto en el corazón de aquellos que ya conocen a Dios. ¿Por qué? Porque creen que ya lo saben todo. Ahora a Jeremías se le dice, puedes ir a donde tú quieras. Puedes ir a Gedalías. Gedalías había sido nombrado como el gobernador. Ya no había más rey. Sedequías fue el último rey que se sentó en el trono de David. La palabra de Dios se cumplió tal cual. Y hay algo aquí. Se habla de la tierra. Normalmente cuando nosotros hablamos de la tierra, hablamos del planeta. Pero cuando en este pasaje, como en muchos otros, se habla de la tierra, se está hablando del territorio de los judíos, Judá. Se suele utilizar ese lenguaje en la Biblia. Y el capitán de la guardia le dio provisiones y un presente y se despidió. Provisiones y un presente. Algunos consideran que el presente fuera dinero para recompensar al profeta. Exactamente, no lo dice la Biblia, pero se reconoció el servicio del profeta. Nabucodonosor mandó que se reconociera, pero el mayor reconocimiento de los siervos de Dios, el mayor reconocimiento del pueblo que cumple con su misión, lo hará Jesús. Y no será una recompensa que perezca en poco tiempo, sino será la corona de vida. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Mizpa. Ya no era Jerusalén. Recuerden que Jerusalén había sido incendiada. Jerusalén estaba destruida. Ahora Gedalías iba a gobernar en Mizpa. ¿Qué sabemos de Mizpa? Mizpa es el lugar desde el cual Samuel el profeta juzgó. Mizpa es el lugar donde el primer rey, Saúl, fue ungido como tal. Mizpa. Y ahora Mizpa se convierte en una especie de capital del alicaído estado, en este caso ya provincia de Judea. Ya no era nación. El día siguiente de la conquista, el día siguiente de ser destruido Jerusalén, ya no había rey, ya no era nación, era una provincia de Babilonia.
Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres, los niños y los pobres de la tierra que fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Faí, netofatita, y Jesanías, hijo de un macateo, ellos y sus hombres. Estos hombres, estos soldados, habían huido, estaban lejos, no estaban dentro de la ciudad. Los comandantes de las unidades aisladas del ejército judío que habían quedado por el campo comprendieron que nada valía seguir oponiéndose a los babilonios. No les quedaba otra alternativa sino buscar protección de Gedalías. Ahora era el gobernante. Pero, lamentablemente, se empiezan a cernir conspiraciones. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Aún estaba vigente aquella invitación de Dios: pásense del lado de los caldeos y vivirán. Gedalías había sido puesto por Nabucodonosor tal como Sedequías, pero Sedequías se rebeló y eligió el camino de la muerte. Gedalías. Y he aquí, dice el versículo 10, que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a vosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Esta orden de tomar el vino ubica el hecho en el otoño, puesto que los dueños de los campos, los viñedos y los olivares habían sido llevados cautivos a Babilonia. Gedalías ofreció a los jefes esos productos para suplir sus necesidades inmediatas y para proporcionar alimentos para el invierno que se avecina. Y aquí encontramos una lección más. Dios continúa bendiciendo a su pueblo, a la humanidad, a pesar de sus pecados. La nación ya no existía como tal. La tierra seguía produciendo. Los días previos a la caída de Jerusalén fueron días de hambre, de miseria, de necesidad. Pero ahora la tierra volvió a producir. Había nuevamente comida. Así como Dios hace salir el sol para buenos y para malos, hace caer la lluvia para buenos y para malos, Dios permite que la tierra siga produciendo. Y ahora había alimento para esta gente que había quedado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. El retorno. Mucha gente escapó. Recuerden que cuando los babilonios se retiran porque los egipcios habían salido al ataque, hubo un tiempo para que mucha gente escapara. Pero la gran mayoría no lo hizo porque creyeron que habían vencido. Los que creyeron en la palabra del Señor huyeron. Y entre estos, con seguridad que estaba este grupo que estaba retornando.
Y ahora, al volver, recogieron vino y abundantes frutos. Los campos, aunque no habían sido bien atendidos ese verano, evidentemente produjeron abundancia de alimentos para el remanente de Judá. Dios siempre vela por las necesidades de su pueblo. Había que empezar de nuevo. Había que iniciar desde cero. Todo estaba en ruinas. Pero los campos aún producían. Aún había alimentos. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa. Y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Miren, aquí encontramos una situación difícil de complot. Es bueno confiar en las personas. Es bueno. Es bueno delegar responsabilidades. Pero no es bueno desatendernos o desentendernos de las cosas. No es bueno ser muy confiado. Siempre hay que tomar precauciones. Lamentablemente, Gedalías fue muy confiado. No aceptó allí las observaciones que le hizo Johanán, hijo de Carea. Y eso le costó muy caro a la nación. Nosotros podemos confiar en las personas, pero no ser confiados. No sé si me entiendo. Me dejo entender. Hay que confiar en las personas, tratarlos bien. No podemos estar nosotros como un paranoico ahí mirando enemigos en todas partes, no. Pero cuando nos vienen noticias o cuando tenemos ciertos indicios, hay que prestar atención. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes vinieron y le dieron una noticia, pero Gedalías no creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Aún había un remanente. Y las intenciones de Johanán eran buenas. Estaba viendo la necesidad del pueblo, estaba viendo, no solo por su interés, estaba viendo un poco más allá. Y aquí encontramos otra lección. Me he encontrado con muchas personas que ven solo por lo que les conviene, por su interés. Cuando un tiempo estuve a cargo de un área en una institución, los jefes de área veían por su área y pedían para su área cuando se hacían planes generales, pero no miraban el beneficio de la institución, solo de su área. Es bueno ver por nuestra área, pero hay que ver más allá. Y eso se trasluce también en la iglesia. Los directores de un ministerio ven solo por su área y no ven por él, por la iglesia en su conjunto. En la casa sucede lo mismo a veces. El hijo a veces ve por su necesidad, pero no ve por la necesidad de toda la casa, de toda la familia. Y aquí encontramos una lección. Dice: ¿por qué te ha de matar y todos los judíos se han de dispersar? Va a perecer el remanente. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Es falso. Gedalías ya calificó el hecho como falso. No investigó, pero para él ya es falso. Es posible que Gedalías no confiara en Johanán, que hasta hacía poco era príncipe de la gente de guerra de Sedequías. De todas las maneras,
probó, ¿no? De todas maneras él probó, pero no lo hizo como debiera ser. Gedalías no estaba dispuesto a rebajarse a seguir el consejo de Johanán de que se protegiera cometiendo un asesinato, a pesar de que Ismael amenazaba con matar. Pudo no haber aceptado el asesinato, pero pudo haber tomado sus previsiones o pudo haber pedido que se investigue, porque se podía hacer, se puede hacer, pero él simplemente lo calificó como falso y cerró toda posibilidad de investigar, cerró toda posibilidad de corroborar, ¿es cierto o no es cierto lo que dice Johanán? En el capítulo de mañana, el capítulo 41, continúa esta historia y nos enseña que no hay que ser muy confiados. ¿Mm? Hay que ser mansos como paloma, dicen, ¿no? Pero astutos como serpiente. No es un dicho solo mío. Queridos hermanos, ¿qué lecciones aprendemos de este capítulo? La palabra de Dios, la verdad de Dios, se va a cumplir, creas o no creas. Creas o no creas, se va a cumplir. Eso tenlo por seguro. Que tú digas, no creo en esto, no deja de ser verdad. Y lo segundo, hay que confiar en las personas, pero no hay que ser confiados. Que Dios te bendiga. Amén.